Buenos días, profesor. Mi nombre es Héctor José Díaz Andate y en este video voy a hablar sobre la concurrencia y persistencia en la programación orientada a objetos. Para empezar, tenemos qué es la propiedad que diferencia a los objetos entre estar activos o no. Dentro de eso tenemos la concurrencia. La concurrencia en la programación orientada a objetos se refiere a la capacidad de un programa para ejecutar múltiples tareas al mismo tiempo, generalmente en diferentes hilos o subprocesos. Esto puede mejorar el rendimiento y la escalabilidad de una aplicación. Ahora, tenemos la persistencia en la programación orientada a objetos. Se refiere a la capacidad de un programa para mantener y persistir su estado y datos a pesar de las interrupciones o reinicio del sistema. Esto puede lograrse almacenando los datos en una base de datos o en un archivo de disco. Ambos temas son muy importantes para la programación orientada a objetos, porque permiten a los programadores abordar desafíos relacionados con la escalabilidad y la disponibilidad de los datos. Sin embargo, también pueden ser complicados de implementar y requieren una comprensión sólida de los conceptos de concurrencia. Ahora, dentro de estos temas tenemos varios puntos. Dentro de concurrencia tenemos el uso de bloques synchronized. Este enfoque implica la sincronización de métodos o bloques de código para garantizar que un solo hilo tenga acceso a ellos a la vez. Esto ayuda a prevenir conflictos de acceso a los recursos compartidos. Después tenemos uso de logs y semáforos. Los logs y semáforos son mecanismos de sincronización que permiten a los programadores controlar el acceso a los recursos compartidos. Después tenemos patrón de diseño actor. Este patrón de diseño se basa en la idea de que cada objeto es un actor que puede enviar y recibir mensajes, lo que permite una comunicación entre hilos segura y controlada. Por último tenemos programación reactiva. La programación reactiva se enfoca en la gestión de eventos y la respuesta a cambios en el estado, lo que permite un enfoque altamente concurrente y escalable para la programación. Ahora, dentro de la persistencia tenemos el primer punto, que es mapeo objeto relacional, ORM. El mapeo objeto relacional es un enfoque que permite a los programadores trabajar con objetos en lugar de con tablas y filas en una base de datos relacional. Este enfoque facilita la persistencia de datos y la interacción con aplicaciones de bases de datos. Luego tenemos el patrón DAO, Data Access Object. El patrón DAO es un objeto de programación que separa la lógica de acceso a datos de lógica de negocios. Este enfoque permite una mayor flexibilidad y escalabilidad al permitir cambios en la capa de persistencia sin afectar la lógica de negocios. Después tenemos el almacenamiento en bases de datos relacionales. Este enfoque implica el almacenamiento de datos en una base de datos relacional, lo que permite la integración con aplicaciones y herramientas estándar para el manejo de bases de datos. Después, y por último, tenemos almacenamiento en base de datos no SQL. La base de datos no SQL es un enfoque alternativo para el almacenamiento de datos que se aleja en el modelo relacional. Estas bases de datos son adecuadas para aplicaciones que requieren una escalabilidad y flexibilidad superiores, aunque pueden requerir un enfoque diferente para el modelado y la gestión de datos. Sabemos que se tienen sistemas los cuales ejecutan múltiples CPU, permitiendo así hilos de control verdaderamente concurrentes, mientras que en los sistemas que ejecutan con un solo CPU solo se puede conseguir una ilusión de hilos concurrentes de control, normalmente mediante algún algoritmo de tiempo compartido. Dentro de estos tenemos dos tipos de procesos. El primero es el pesado, es aquel que comúnmente manejado de forma autónoma por el sistema operativo. Este tiene su propio espacio de direcciones. Luego tenemos el ligero. Existe dentro de un solo proceso del sistema operativo en compañía de otros procesos ligeros y comparten el mismo espacio de direcciones. Recordemos que en la programación orientada a objetos se centraliza en la abstracción de datos, encapsulamiento y herencia, mientras que la concurrencia se centra en la abstracción de procesos y la sincronización. Después tenemos el interbloqueo.
Un interbloqueo o deadlock es una situación en la que dos o más hilos o procesos quedan bloqueados mutuamente, esperando el recurso del otro para continuar su ejecución. Después tenemos un ejemplo de estos. En esta imagen se listan los estados de un proceso. En algunos procesos pueden producirse el interbloqueo, ese bloqueo fijo de un conjunto de procesos que se está ejecutando y que compiten por recursos del sistema. Aquí podemos ver que el proceso 1 está solicitando el recurso 2, pero dicho recurso lo tiene asignado el proceso 2. Lo mismo sucede con el recurso 1. Lo está solicitando el proceso 2, pero el proceso 1 lo está utilizando. Eso es todo por mi parte, espero que le haya sido útil.